Hola Geraldine, ¿cómo estás? Me presento. Mi nombre es José Ángel Sosa López. Soy licenciado en Pedagogía. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en Pedagogía. Hace 5 años egresé y como tal ejerzo. Actualmente trabajo para el Departamento de Educación a Distancia de la universidad. Tengo experiencia como docente a nivel licenciatura, pero también he tenido participación en un nivel básico, que es dar sesiones y clases con niñas y niños a nivel básico, que es en primaria. Aquí en México es de los 6 años, el nivel primario es de los 6 años a los 11 o 12 años, ese es el rango de edad. Entonces, pues yo me pongo a disposición tuya. Muchas gracias por la invitación, por considerarme, por la confianza, sobre todo por que sí, al revisar las preguntas, que bueno, en este momento las vamos a responder, tuve que volver a repasar algunas teorías pedagógicas, que si bien es importante mencionar a todas y todos, que no tenemos que dejar la teoría de un lado al momento de que estemos en la práctica, porque creo que nuestro accionar como docentes en un salón de clases se va a ver reflejado en todas las acciones, las actividades, y desde la trinchera que nos toque ejercer la educación va a reflejarse y va a imperar en y todos los niños y niñas que estén a nuestro cargo. Entonces, muchísimas gracias, Yera, por la invitación. No sé, si gustas agregar algo. Nada, Ángel, pues muchas gracias a usted por aceptarme la invitación y por hacer parte de esta entrevista. Claro que Entonces, sí. pues vamos a empezar con las preguntas, si está de acuerdo. Claro que sí, yo me pongo a disposición tuya y con muchísimo gusto respondemos. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el límite entre lo que los estudiantes pueden aprender por sí solos y, y lo que les debemos enseñar? Es decir, ¿qué conocimientos se pueden adquirir de manera empírica y cuáles deben ser suministrados por el docente? Ok, mira, desde las cuestiones pedagógicas, desde las cuestiones teóricas que nos hablan acerca de todos los aprendizajes que deben de tener los niños, y que no nada más las y los niños, sino que también los adolescentes, las adolescentes y las personas que están en un nivel superior, me parece pertinente el que el aprendizaje debe de ser en general, debe de ser significativo. ¿En qué sentido hablamos del aprendizaje significativo? Que para todas y todos los estudiantes sea presente, puedan vivir el conocimiento, sea algo que a ellos les llame la atención, sea algo que sea parte de su contexto, sea parte de su rutina. Eso es parte como del aprendizaje significativo, que a ellos simbolice todo lo que están aprendiendo, que todo lo que ellos aprenden en la escuela se fortalezca con sus experiencias de vida. Te voy a poner un ejemplo que nos daban en la licenciatura, y es precisamente el que uno como docente y como institución, en este caso como escuela, tiene que adaptar los conocimientos, todo lo que vamos a compartir, a transmitir a las y los niños, de alguna manera tiene que ser simbólico para ellas y ellos. ¿En qué sentido? Te pongo el ejemplo. Si a un niño en una situación rural, es decir, él vive a lo mejor en una comunidad, en un pueblo en donde no tiene cercanía con una alberca, por ejemplo, no sabe a lo mejor qué es una alberca, o a lo mejor en su comunidad no hay albercas, no porque no sepa que existan, sino porque tal vez no conoce como tal una alberca, no ha estado en una alberca. Esto es en una situación a lo mejor de extrema pobreza. A eso va el ejemplo. Y si tú le pones a un niño en un examen cuánto es el área de la alberca o la piscina, pues tal vez el niño sí pueda saber o pueda dimensionar que tiene una figura rectangular la piscina. Sin embargo, al niño no le va a significar
el conocimiento que uno quiere transmitir si de alguna manera no es parte de su cercanía, no es parte de su contexto. Sin embargo, si uno como docente busca el mediar, busca el hacer todas estas planeaciones tomando en cuenta el contexto, por ejemplo, si a este niño que está en una situación de extrema pobreza, si le ponemos un ejemplo que es parte de su vida, por ejemplo, ¿cuánto tardas en caminar de este pueblo a este poblado, ¿no? Un ejemplo. Entonces, de alguna manera ese conocimiento se hace significativo. ¿Por qué? Porque es parte de su rutina, es parte de su día a día. Entonces, me parece que nosotros como docentes tenemos que hacer que ese conocimiento sea parte de su rutina. Ahora bien, bajo esta misma tesitura y bajo esta misma línea de la pregunta, tú me decías, ¿qué conocimientos son los que tendrían que ser empíricos y qué conocimientos son los que tendrían que enseñarse en la escuela? De alguna manera, tenemos que, y sabemos que en la realidad pasan otras cosas, por ejemplo, en que ahora las y los padres de familia piensan que todo lo que el niño, la niña o el adolescente va a adquirirlo todo en la escuela, y la verdad es que no. Las primeras enseñanzas se aprenden desde casa y no sé, no me dejarás mentir, creo que eso es algo muy importante porque los niños y las niñas, las y los adolescentes damos por ese supuesto que tendrían que llegar con valores. Sin embargo, nos damos cuenta que en la realidad se le está dejando ese peso a los docentes, a la escuela en sí. Entonces, yo esperaría que de manera empírica los niños ya tendrían que saber qué es el respeto y llevarlo a cabo, porque una cosa es que ellos conozcan el concepto de qué es el respeto, y la otra es que sepan llevar a cabo qué es el respeto, qué son los valores, qué es la amistad, qué es la honestidad, qué es la libertad, y creo que eso es algo muy importante, sobre todo considerando el contexto. ¿Qué es la libertad? Pero también que te simbolice que tú vives en libertad. ¿Me explico? O sea, tendríamos que dar ese supuesto de que los niños y las niñas, las y los adolescentes, tendrían que ya llegar con esos conocimientos desde casa. Sin embargo, nos damos cuenta que en un panorama, en una escuela, que los niños no llegan ya con eso y entonces se le está dejando esa responsabilidad a las y los docentes. Como tal, conocimientos empíricos, me parece que también herramientas que son que tendrían que ser básicas para que el niño y la niña o el adolescente o la adolescente tenga ese contacto social. ¿En qué sentido va? El que ellos puedan tener a lo mejor prácticas con el lenguaje, y me parece que eso es algo muy importante porque es parte de la comunicación. Y si ellos de alguna manera no comunican a lo mejor una emoción o no comunican alguna palabra o alguna inquietud, merma o afecta al momento de estar en una situación escolarizada. Me parece que la comunicación, desde mi punto de vista, lo que el docente trabaja en la escuela tendría que fortalecerse también en casa. ¿En qué sentido? Si yo a un niño le enseño las letras, le empiezo a enseñar qué son las sílabas, si yo a un niño le empiezo a leer, digo, le empiezo a enseñar la lectura, yo esperaría como docente que en casa tendrían que fortalecer esta enseñanza, es decir, que se tengan que practicar ejercicios con los padres de familia a manera de que el niño pueda desarrollar todas esas habilidades cognitivas. Sin embargo, les digo, o sea, por parte teórica, lo sabemos, incluso estos aprendizajes que nos menciona Piaget, ¿no? Que van por etapas y que son estos aprendizajes operativos que se van demostrando con los niños y que podemos incluso verlos reflejados también ya en una formación ya de adolescentes y de incluso de mismos adultos. Entonces, por eso recababa, ¿no? Uno como docente no tiene que dejar de lado nunca la parte teórica porque es algo fundamental. Es algo fundamental para poder conocer qué es lo que está pasando en la realidad, qué podemos hacer
hacer nosotros como expertos en educación, expertas en educación, en este caso como tú, Geraldine, en qué papel y qué responsabilidad tenemos nosotros, para poder formar y educar a niños y que van a ser las futuros profesionistas y que va a ser el futuro de un país y del mundo entero. Entonces creo que en nuestras manos tenemos una labor muy importante y que es el formar, pero es una tarea que no nada más queda en el docente y en la institución, que tendría que ir de la mano con padres y madres de familia. Entonces, no sé tú qué opinas. Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que es una labor que va engranada entre la familia y los docentes. Entonces, sí, sí tiene toda la razón y estoy de acuerdo con usted. Sí, definitivamente. Eh, Y bueno, también algo que es importante puntualizar, que me parece que con la pregunta que tú decías, bueno, ¿qué enseñanzas son las que tenemos que transmitir nosotros como docentes? Pues me parece que te decía nuevamente, en nuestras planeaciones de nuestras clases, es buscar el contexto. Si tú como docente te vas a laborar o vas a trabajar en alguna comunidad indígena, si vas a trabajar en alguna comunidad con extrema pobreza, si vas a trabajar, o sea, es tomar en cuenta todos estos elementos a manera de que a ellos les simbolice, o sea, por eso hacía mucho hincapié en el aprendizaje significativo, en que ellos puedan reconocer que es parte de su día, que si yo les estoy enseñando un problema de matemáticas, no lo vean como de, ay, vamos a ver las tablas de multiplicar, ay, voy a ver, no, o sea, que les signifique, que ellos sepan para qué vamos a utilizar, para qué les estamos enseñando las tablas de multiplicar. Podría incluso, anteriormente seguíamos un modelo muy positivista, no sé en Colombia, pero al menos aquí en México, era de, te aprendes las tablas de multiplicar y no interiorizábamos qué significaba el que te aprendieras las tablas de multiplicar, ¿no? Entonces era de el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y entonces de tanto que uno le repetía, lo repetía, te lo aprendías. Y entonces, ¿dónde quedaba ese aprendizaje significativo? ¿No? ¿Para qué te enseñaron las tablas? ¿No? O sea, ¿por qué es importante aprenderte las tablas? ¿Me explico? O sea, nosotros ahora ya como adultos, pues podemos decir, bueno, pues para hacer una cuenta, para poder saber cuánto me están dando de cambio. Sin embargo, el modelo educativo anteriormente, no, y no nada más en México, sino que en otras naciones, pues incluso esa era la situación era un aprendizaje muy repetitivo, muy positivista, en el que pues tú apréndete las tablas, repítelas como cassette, apréndete que el día de la independencia es que nuestro héroe nacional es que el presidente es pero bueno, ¿dónde está esta parte del hacer que el aprendizaje sea significativo? O sea, ¿a ti qué te significa el que sepas dividir, el que sepas una tabla de multiplicar? ¿Me explico? O sea, te repetía el ejemplo de la piscina, ¿no? Hay niños que no conocen, nunca han entrado a una piscina, y sin embargo, si tú les pones en un examen que es una piscina o cuánto mide la piscina de profundidad, pues te van a decir, es que yo no sé qué es una piscina, no sé, nunca he entrado a una piscina. Sin embargo, si tú estás en una comunidad indígena y les preguntas cuánto mide la de profundidad el río Lerma, ¿no? Por ejemplo, no, pues esto, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante que no lo perdamos de vista, que tengamos esta opción de que el aprendizaje sea constructivista. ¿En qué sentido? En que podamos echar a andar todos estos aprendizajes que signifiquen y que sean parte de tu día, que las y los estudiantes lo aprendan y que de alguna manera vayan desarrollando esta misma autonomía, que ellos vayan incluso interesándoles el conocimiento, ¿no? De que se vaya fomentando esta parte de la investigación, bueno, ¿por qué sucede esto? Pero que de ellos salga. Entonces, nosotros como educadoras y educadores tenemos esa tarea, el hacer que el aprendizaje, repito, yo ya te digo, ya parezco disco aquí rayado, que sea significativo, pero que también sea parte de su día y que también ellos se vayan formando en personas autónomas, en que
no el maestro no les diga, a ver, hijo, o a ver, estudiantes, investiguenme quién es el presidente tal, no, o sea, que de ellos salga. Creo que es la manera de que nosotros podemos hacer que se acerquen al conocimiento. No, no, no sé, ¿qué opinas? Sí, en lo que decía usted de que repetimos y repetimos hasta aprendérnoslo, la mayoría de personas aprendimos, por decirlo de alguna manera así. Era memorizarnos las cosas al pie de la letra y en el momento en que nos preguntaran, digamos, una tabla de multiplicar por separado 7 por 8, entonces uno tenía que estar 7 por 1, 7 por 2, hasta llegar al 7 por 8 porque individual no la sabíamos ni le encontrábamos el significado. Totalmente de acuerdo. Exacto, o sea, creo que esa es una situación que a todos nos pasó, o sea, y que a lo mejor en algunas cosas, porque tampoco es satanizar o verlo como algo malo, sin embargo, hay que ver como también la cosa buena, pero creo que estamos, nosotros como especialistas en educación tenemos que pensar en cómo poder innovar y el crear nuevas teorías pedagógicas basadas en un contexto actual del siglo XXI, porque esta visión positivista, pues estamos hablando de que es un siglo XVIII, XVII, más o menos aproximadamente, entonces ahí es algo que ya es obsoleto, sí es funcional, pero podemos nosotros como especialistas en educación repensar, partir de estas teorías pedagógicas y pensar en qué podemos hacer para la mejora de la educación y para la mejora de la formación de las futuras generaciones. De acuerdo, estoy muy de acuerdo con usted. Entonces continuamos con la siguiente pregunta y Perfecto. la última, que es, ¿cuál es la forma de evaluar en la escuela activa o en el método autoestructurante? Ok. Pues mira, aquí en México se ha intentado evaluar bajo un estándar de escuela activa, entonces no sé si igual me puedes dar a lo mejor un panorama de que de allá en Colombia qué se entiende a lo mejor con escuela activa y con escuela estructurante, me decías. Este, De acuerdo, la escuela activa y el método autoestructurante es básicamente, pues son muy parecidos. Se basa en que ya el profesor no es el centro de la clase, el que tiene la autoridad, sino ya se deja más el aprendizaje a nivel de los niños, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran aprender y de la forma en que ellos lo quieran aprender. Lo que hablábamos, ya más experiencial, significativo y toda esa cuestión. Ok. Ah, mira, justamente aquí, cuando nosotros tocábamos este punto, porque hay diferentes posturas, que es desde la postura positivista en la cual se centraba todo el conocimiento en el maestro, ¿no? De que todo el conocimiento el maestro, ¿no? La figura es el maestro. El maestro es todo, ¿no? Todo el sistema educativo que recae en el maestro. En un modelo de escuela nueva es a lo mejor con un poco con los conocimientos, pero se trata de dar como esa apertura a las y los niños, que es en este sentido los modelos que trabajaba Montessori, que trabajaba Ausbel, que trabajaba, ay, se me va, Thomas Kuhn también lo trabajaba, y ya en un modelo constructivista, que es lo que nosotros estamos, ya como que buscando como esa innovación, hablamos de pedagogos ya un poco más especialistas, como es Freire, ¿no? Pero bajo esta tesitura y haciendo como este análisis entre lo teórico y lo práctico, aquí en México todavía se lleva, o sea, depende también mucho del docente, pero y también de la visión del gobierno, precisamente por las leyes que merman que de alguna manera sí influyen mucho en cómo se pueden evaluar los conocimientos de las y los niños. Entonces, aquí en México todavía recae un poco lo que es el modelo positivista, que es acerca de que el docente tiene que ser el experto. Sin embargo, en el modelo educativo se habla mucho de competencias y las competencias atienden más a un modelo ya sea de escuela nueva y que tiene también un cierto carácter constructivista.
Sin embargo, y creo que nosotros como especialistas también tenemos que tener cuidado como con esos términos, ¿no? Incluso el lenguaje cambia al momento de hablar como de ciertas posturas, ¿no? De si es una postura positivista, progresista o de escuela nueva. Entonces, me parece que algo que debe de ser muy funcional es, y que nosotros lo platicábamos en una sesión, es el famoso triángulo didáctico. ¿En qué consiste el triángulo didáctico? En que si queremos pensar en algún modelo que sea funcional, es que los conocimientos o que el mismo modelo educativo no nada más se piense en el experto, ¿no? Que en este caso sería el docente, pero que tampoco le caiga el peso a las y los niños. También, o sea ni, es buscar ese equilibrio, esa balanza a manera de que también nosotros podamos involucrar los conocimientos. Entonces, este triángulo didáctico precisamente involucra docentes, involucra estudiantes, pero también involucra los conocimientos, involucra también esta información, este aprendizaje que ellos van a adquirir al momento de asistir a la escuela o en su defecto, y que bueno, no nada más es en la escuela, sino que también sucede en este momento, ¿no? En una educación a distancia, en una educación en línea. Ese triángulo didáctico me parece que no se debe de perder de vista, a manera de que pensemos y que la responsabilidad no nada más caiga en un solo actor, ¿no? Que en este caso no, ni sea el peso para estudiantes, ni el peso para docentes, ni el peso para conocimientos. A manera de pensar en que todas y todos influyan en el proceso educativo, porque incluso tú te darás cuenta, Yera, no sé si has tenido como esta experiencia estando ya a lo mejor en un grupo con niñas y niños, también uno aprende de los niños y las niñas. O sea, es algo muy cierto. O sea, uno está en constante formación, está en constante actualización y precisamente porque tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que pensar cómo podemos evaluar y también cómo podemos enseñar. Y me parece que eso es lo que nos ayuda a comprender las teorías pedagógicas, el saber cómo, desde qué postura, no es así como la receta mágica, o porque todo el mundo, a lo mejor los que no son especialistas en educación, pues dirían, es muy fácil, ¿no? Y cualquiera puede dar clases, la verdad es que no. Nosotros tenemos que echar a andar todas estas teorías para que podamos formar a las nuevas generaciones. ¿Me explico? Entonces, me parece que esto en la teoría sí suena muy bonito, sin embargo, ya al momento de efectuar, al menos aquí en México, sí depende mucho del poder político que esté al mando, ¿no? Y que de alguna manera repercute en las acciones que pueda tomar el personal docente. ¿En qué sentido? Bueno, como te decía, aquí se trabaja bajo el rubro de competencias y las competencias las vemos desde una perspectiva de escuela nueva o de una perspectiva constructivista. Entonces, no sé si tengas alguna duda o qué opines. No, pues duda ninguna. Creo que su respuesta fue muy, muy completa y le agradezco mucho por hacer parte de esta entrevista. Y, y en medio de sus respuestas, creo que también encontramos muchos consejos que nos van a ayudar a nosotros como docentes en formación para ponerlos en práctica en un futuro. Entonces, gracias por eso también. Sí, definitivamente, como se los he mencionado digo, en este caso a ti, pero a mis estudiantes de licenciatura, porque como te digo, tuve la experiencia, afortunadamente, de trabajar también con una escuela Montessori y depende también, digo, aquí en México, desgraciadamente, el modelo Montessori solamente se efectúa en escuelas particulares, o sea, no es como una educación pública que cualquiera pudiera ingresar a una escuela Montessori en donde niñas y niños sí tienen ese carácter autónomo, pero porque desde pequeños se van formando con ese modelo. Y de verdad, yo siento que la labor docente o al menos aquí en México, sí se ha visto muy,
la han menospreciado, le han hecho el feo a la labor docente, no sé allá en Colombia, pero al menos no se valora mucho el trabajo de un maestro y se piensa a veces que el trabajar con niños o niñas es como lo de, sí, la niñera de los niños, el niñero de los niños, sí, y definitivamente creo que no. O sea, en nosotros recae la responsabilidad de formar porque como te mencionaba yo en el ejemplo anterior, desgraciadamente ahora y que también se entiende un poco el contexto, ya anteriormente pues el único que trabajaba era el papá, ¿no? Ahora mamá y papá tienen que trabajar, sin embargo, no le puedes dejar nada más la responsabilidad a la escuela o al docente de enseñarle valores, porque nosotros podemos enseñarles el concepto de qué es el respeto, pero me parece que el respeto se tiene que aprender desde casa. Los niños tendrían que llegar ya con esos conocimientos desde casa. Ya no tendrían por qué en la escuela repetirse, o sea, nuevamente, o sea, y enseñarles, porque creo que eso es algo que sucede y que por eso, digo, el bullying siempre ha existido, pero me parece que por eso es que ha tenido más estos focos, ¿no? Esta mirada, ¿no? Hacia la violencia entre estudiantes y que incluso nosotros también como docentes lo padecemos. Entonces, insisto, la educación llega desde casa y ya tendríamos que tener como esto, sin embargo, no es así. Y hay que aprender uno también, uno tiene que aprender a escuchar. Tenemos que escuchar a nuestros estudiantes. Me parece que también es parte de la comunicación y la comunicación es un factor importante cuando uno está frente a un grupo, porque tú conoces también las necesidades de tus estudiantes y sabes, empiezas a detectar cuáles son sus capacidades y cuáles son sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y uno como docente ahí es donde puede echar mano, ¿no? ¿En qué sentido? En que si tú sabes que tu estudiante tiene problemas para aprender matemáticas, bueno, podemos recuperar las teorías para saber cómo podemos orientar a nuestro estudiante a que pueda aprender las matemáticas y que le sean simbólicas, ¿me explico? Por eso es que a muchas y a muchos de nosotros no nos gustan las matemáticas. ¿Por qué? Porque se nos impuso, desgraciadamente las matemáticas se nos impusieron. Nunca fueron simbólicas para nosotros. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no odiábamos las clases de álgebra, ¿no? De trigonometría, porque pues en realidad eran aprendizajes y que a veces uno dice, bueno, ¿para qué yo aprendo sacar como aprender la geometría analítica, ¿no? Como para qué me va a servir aprender geometría analítica, álgebra o hacer ecuaciones. Al final del día es, insisto, hacerlo simbólico para que uno pueda aprender a un 200%. Entonces, yo me pongo a la disposición de ustedes. Gracias nuevamente por la entrevista. La verdad es que es un espacio muy bonito. Me hace sentir importante. No, de nuevo, muchas gracias a usted y muchas gracias por toda la información que nos suministró. Créame que es de gran ayuda para nosotros. Sí, pues entre Y colegas nada, hay que ayudarnos. sí, eso es verdad. Y nada, pues muchas gracias de verdad. Y eso era todo. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Sí, por supuesto, no te preocupes, igual si me invitan a dar una clase, una sesión de la temática, fíjate que yo trabajo aquí en la universidad y el enfoque intercultural, no sé si lo has escuchado, el enfoque de la interculturalidad. No. Bueno, igual, o sea, fíjate que el enfoque intercultural, a pesar de que es muy nuevo, o sea, sí ha tenido un impacto en América Latina y me parece que es un enfoque no lo debemos de perder de vista. Es un enfoque muy bonito porque a pesar de que se ha casado mucho la idea de que hablar de interculturalidad es hablar de comunidades indígenas, me parece que no es cierto. La interculturalidad es abrir un diálogo entre las diferentes culturas porque yo te preguntaría incluso a ti, Yera, y ahí se te queda de tarea, ¿cuál es tu cultura? O sea, uno podría decir, pues soy mexicano, soy colombiana, pero con qué
parte de ti, cuál es tu identidad, quién es Yera, y si tú incluso empiezas a rascar de manera en tu árbol genealógico, de dónde vienes, en qué comunidad vives, cuáles son tus tradiciones, tus costumbres, que empiezas a reconocer que sí eres diferente, pero que la otra persona también es distinta y que no por eso voy a discriminar. Entonces, cuando ustedes gusten, igual, o sea, yo me ofrezco para poder darles una plática sobre este enfoque intercultural. Incluso, como te decía, el enfoque intercultural apenas, que empezó en los 80s, o sea, es nuevo, es reciente. Sin embargo, se busca que con este enfoque todas y todos podamos convivir en un ambiente sano, que incluso aquí en México ya se está hablando del enfoque intercultural, en donde todas las culturas sean tomadas en cuenta, que independientemente de preferencias sexuales, de cuestiones de género, cuestiones de comunidades indígenas, discapacidad, o sea, todas estas grupos incluso vulnerables, de alguna manera, el enfoque intercultural busca que la educación sea inclusiva. ¿En qué sentido? En que todas y todos tenemos el derecho a la educación, pero que además de tener el derecho a la educación, pues la escuela por sí, no, porque a veces eso es algo muy cierto y que pasa en la realidad, ¿no? El estudiante no tendría por qué adaptarse a la escuela, más bien la escuela tendría que adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. Entonces es una temática que sí es complicada, pero que sí me parece tenemos que voltear la mirada hacia ese enfoque, hacia un enfoque en donde no haya discriminación, te repito, por una cuestión de sexo, por una cuestión de perspectiva de género, por una cuestión de incluso de etnias, de migración, de una cuestión ay, se me fue, y se me fue, de comunidades indígenas. O sea, creo que todas y todos tenemos derecho a la educación y precisamente por estar en esta formación de estudiantes, de futuras generaciones, pues tenemos que echar a andar aquí, como dirían en México, toda la carne al asador para poder utilizar todas nuestras herramientas para poder formar a todas y todos los niños, niñas, adolescentes y universitarios y universitarias. Entonces, eso me parece que es muy importante tenerlo presente. Pero te digo, o sea, si tú gustas y si después te interesa el tema, igual les puedo pasar lecturas y podemos hacer pues algo grande. Claro que sí, Ángel, lo tendremos en cuenta y pues ahí vamos cuadrando a ver qué sale. Perfecto. Pues bueno, pues cuídate mucho, Yera, me dio mucho gusto saludarte. Yo deseo de todo corazón que las cosas allá en Colombia mejoren para bien. Cuídense mucho, no bajen la guardia también, por estas cuestiones de la pandemia, sigan usando el cubrebocas, su gel antibacterial, lávense las manos y les reitero nuevamente mi apoyo, mi solidaridad con ustedes, mi corazón está también allá con ustedes y pues yo espero que ya que la pandemia nos dé permiso podamos ir por allá. Claro que sí, o si no, pues allá estaré yo muy pronto. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ya me quité los lentes para que vean cómo me veo sin lentes. Pero bueno, cuídate mucho, me dio gusto saludarte. Un abrazo a la distancia.